Mari, Mari, pupichequeche. Incheta epeutufe, un relator de cuentos mapuche. Hoy vamos a conversar y hablar y conocer sobre el Huechipantu. Yanquiray y Nahuel son dos hermanitos que hoy se levantaron muy felices porque celebrarían junto a su comunidad el Huechipantu. Entonces tomaron sus instrumentos y se dirigieron a la casa de Chuchachay. Cuando llegaron a casa de Chuchachay, lo primero que hacen uno cuando llega a un lugar de visita es saludar. Entonces saludaron. Mari, Mari, Chachay, dijeron. Mari, Mari, Pichiqueche, les dijo el anciano, el Chachay. Chachay, dijo Nahuel, ¿qué celebramos hoy? El Huechipantu. ¿Y qué significa el Huechipantu para nuestro pueblo mapuche? Ah, dijo el abuelo. Cuando no había nada, todo. Era cero, era nada. Entonces, Genechen, nuestro Dios, creó el universo. Creó junto con el universo las estrellas, la luna, el sol, la noche y el día. Entonces, pero Chachay, dijeron los niños, cuéntanos sobre el Huechipantu. Ah, dijo el Chachay, el Huechipantu tiene que ver entonces con esa renovación, el cambio de ciclo. Por ejemplo, la tierra, la naturaleza, se preparan para la renovación. O sea, el sol dio todas sus vueltas, la luna cumplió con todos sus ciclos, y la naturaleza está preparada. La tierra para ser trabajada. Los animales están contentos y felices porque también se renuevan. Las aguas vienen más limpias. Los árboles crean otra energía, las plantas, las flores, todo este ciclo. E incluso para nosotros los mapuches también es una renovación del espíritu. Es un cambio de nuestras fuerzas, de nuestro Nehuem. Pero Chachay, ¿qué hacemos nosotros? Preguntaron los niños para celebrar este cambio de ciclo que dices tú. Entonces, nosotros celebramos con toda la comunidad. Llevamos alimentos, llevamos algo para beber, budai, hacemos liripún, hacemos purrún, danza, baile, y todos juntos celebramos. El anciano llevó a los niños y a toda su comunidad hacia el lago, porque en el Huechipantu, que es la renovación, el mapuche se lava su espíritu, se renueva. Entonces los niños y la comunidad llegaron al lago y juntos alzaron las manos, miraron al nuevo sol y dijeron juntos en un grito de alegría y en un grito de fuerza: ¡Hakuita Huechipantu! ¡Hakuita Huechipantu! Bienvenido, nuevo sol. Y se fueron todos a las rucas a celebrar el Huechipantu. Salto May, muchas gracias.